etapas de desarrollo personal. Muchas gracias a todos los que se suman y le ponen me gusta y me siguen en Instagram. Así que voy a ir bajando la música. Quería agradecer a todos los que me siguen por todos los comentarios que recibo, y en esta oportunidad voy a empezar a desarrollar un poco las etapas del desarrollo personal. Lo traté de simplificar lo más que pude, pero bueno, espero que quede claro, y en su proceso igualmente seguramente voy a después en algún momento desglosar en otros videos para explicar específicamente algunas etapas que son un poco más complejas, ¿no? Que requieren quizás, no más complejas, sino que requieren quizás un poco más de explicación. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el principio. Primero, ¿qué es el desarrollo personal? ¿Por qué hablar de las etapas de desarrollo personal? Creo que el desarrollo personal abarca muchas cosas, o sea, en el sentido de que cuando uno empieza en la vida o empieza a sufrir o tiene determinadas situaciones, a veces ciertas situaciones te hacen reflexionar o no, y uno a veces se puede quedar en esa crisis. Por lo menos en mi caso particular, a veces empecé a buscar cosas de éxito, de que me hagan de tener mejores carreras, de lo que sea, y después me empecé a dar cuenta que no era tanto por ahí, ¿no? Pero lo que queremos es sentirnos bien, lo que queremos es tener una mejor calidad de vida, y lo podemos llamar como sea, lo podemos llamar como coaching o lo que vos quieras llamarlo, pero en realidad lo que queremos es sentirnos bien en el fondo, ¿no? Queremos tener salud, queremos tener una mejor calidad de vida. El tema es que a veces hay gente que se queda en esto del mundo material o el desarrollo personal y no sabe dónde agarrarse porque no encuentra más nada, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a describir un poco lo que son las etapas, que yo hice un poco este gráfico. Espero que se escuche bien. El otro día lo grabé al video y lo tuve que volver a hacer porque se escuchaba muy en estéreo, así que estoy como tratando de perdón, que voy a apagar mi celular. Estoy como practicando un poco. La idea es explicar un poco el proceso que una persona lleva hacia tener un estado de salud mental, ¿no? Porque en realidad cuando uno tiene un estado de salud mental, después todo eso se baja a lo físico, ¿no? Aunque muchos creen que es al revés, o sea, creen que el estado físico nos lleva a un estado de salud mental, y por eso hay mucha gente que está obsesionada con el cuerpo, ¿no? Pero bueno, empecemos. La primera etapa, son 5 etapas hacia la iluminación, o lo podemos llamar sanación mental, que la idea es tener más paz, ¿no? Más paz mental. Una de las primeras etapas, o sea, esto es como una curva normal, o sea, arranca así, sube, llega a un pico y después baja, ¿no? En este eje tenemos el tiempo y la evolución de la conciencia, o sea que queremos creer que en el tiempo o en las todas vidas que tengamos vamos a ir evolucionando en conciencia. Y en este tenemos también el sufrimiento, ¿no? Que bueno, en la medida que vamos creciendo como es en la curva, después va descendiendo. A medida que vamos evolucionando en conciencia, el sufrimiento empieza a reducirse. La primera etapa que arranca acá es la etapa de inocencia. Es una etapa que seguramente muchos de nosotros hemos vivido, una etapa en la que no tenemos deseos, que quizás todavía no se nos despertó esa sensación de querer tener proyectos, de meternos en el mundo material, de hacer muchas cosas. Y podés ver a esa gente que quizás está como muy simple, pero que en realidad todavía no inició el proceso,
¿no? Puede ser, por ejemplo, una persona quizás de campo que todavía ni siquiera arrancó en eso y bueno, es como que no tiene, pareciera una persona muy simple, pareciera como que es una persona que está iluminada, vos decís, wow, la ves esa persona y decís, ah, quiero tener la vida de él, ¿no? Estar en el campo, no sé, mirar la puesta del sol, estar con el mate, pero esa persona todavía no sabe lo que es tener proyectos, no sabe lo que es lograr cosas, o sea, es como que todavía no inició. Después la segunda etapa, yo la llamo la etapa del hacer, que es toda la construcción del ego, o sea, toda la construcción del ego. Sería toda la etapa material, toda la etapa del desarrollo material. Es una etapa muy enfocada hacia afuera, o sea, somos inocentes, pero se nos empieza a despertar algo, ¿no? Y en ese momento que se nos despierta ese deseo de empezar a querer tener cosas, o mismo nosotros cuando éramos chicos, ya al toque empezamos a querer tener dinero, a tener cosas, con esa chispa de empezar a querer tener cosas, de entrar en el mundo material. Y la persona empieza a querer lograr cosas sin saber cómo. Empieza con un egoísmo estúpido, en el sentido de que quiere cosas pero no entiende todavía cómo funciona eso, no sabe. Perdón que... O sea, la persona empieza a querer lograr cosas pero no tiene ni idea todavía, no sabe cómo lograrlas. Entonces se le llama el egoísmo estúpido. Que es una etapa también de querer recibir sin dar nada a cambio. La persona todavía inició el proceso de desarrollo personal muy a los golpes, ¿no? Después de que la persona se da cuenta de que tiene que empezar a dar para recibir, entra en una etapa más inteligente, entra en una etapa de egoísmo inteligente, que sería dentro de la etapa que yo llamo de el hacer. Es una etapa hacia afuera, donde nos enfocamos en todo el proceso de mejora de nuestra comunicación, o sea, en la etapa del egoísmo inteligente. La persona aprende a negociar, aprende a manipular a otras personas, es más estratégico, ya no se relaciona con cualquiera y empieza así a tener una escalada y un ascenso importante en su vida, a nivel económico, a nivel material, digamos, ¿no? Entonces llega a un punto máximo, quizás la persona a veces puede llegar con pequeños logros a darse cuenta que eso no le va a dar la felicidad. Y puede tener muchos logros, eso puede llevar vidas. Por eso podemos ver que hay gente que quizás está muy inmersa en este mundo material y como que las cosas no le alcanzan, como que tiene un trabajo, quiere otro trabajo, quiere dinero, quiere otro dinero, o tiene mucho dinero pero no disfruta de sus hijos, o tiene muchas relaciones y no, o sea, como que tiene un vacío la persona, o sea, es más, uno la ve como insatisfecha, ¿no? Y por eso son todos los problemas que hay, porque la persona en general no está contenta con su vida, tiene muchas cosas, pero bueno, es como que está en la búsqueda de la felicidad igualmente, siente que quizás algunas de estas cosas materiales en algún momento le van a dar esa felicidad que está buscando. Esto puede llevar 1000 años, o sea, puede llevar vidas, o a veces una persona puede hacer una reflexión y hacer un clic mental, ¿no? Y darse cuenta. Pero el punto más importante es cuando la persona, aparte de entrar en este proceso hacia afuera, ¿no? Que es todo el tiempo enfocado hacia afuera, hacia los éxitos materiales, después de haber pasado de ser egoísta estúpido, pasa a ser egoísta inteligente. Después de estar tan enfocado hacia afuera y de haber mejorado y de haber logrado muchas cosas, se da cuenta que igualmente está vacío, ¿no? Que igualmente eso no le da la felicidad, y la persona entra en la tercera etapa,
que es una etapa de crisis, que yo la llamo, es la tercera etapa. Hay muchas formas de quizás clasificar estas etapas. El budismo las clasifica de otra manera, la cábala también. Yo traté de clasificarlas en 5 y bueno, y adentro hay como un desglose, ¿no? Entonces decimos que la tercera etapa es una etapa de crisis, pero es una crisis existencial, donde la persona se empieza a descubrir o se empieza a darse cuenta de que eso que creyó que le iba a dar felicidad, o de eso que dice, bueno, yo creía que, no sé, casarme, tener 5 hijos, o tener el trabajo que quería, o tener, no sé, yate, o lo que quisiera, creía que me iba a dar felicidad. Lo probó, pero eso no le dio la felicidad que quería. Entonces empieza como a entrar en un sufrimiento. Y dice, al final, ¿para qué me estoy matando de trabajar? Para tener dinero, para no poder disfrutarlo, para tener una familia y no poder disfrutarla. O sea, y la persona empieza en una etapa, sí, de crisis existencial, que si llevamos una vida normal sería a mediados de la edad de una vida de la persona. Y es de mucho sufrimiento, es una etapa de mucho sufrimiento, porque es la etapa de más sufrimiento, porque uno se empieza a dar cuenta de que cometió errores, de que para llegar ahí tuvo que ser egoísta, tuvo que competir, tuvo que quizás perjudicar a otras personas. Aparte de que uno se da cuenta de que está insatisfecho con su vida y dice, este mundo material va a terminar y tanto para nada, ¿no? Uno no tiene de dónde agarrarse. Entonces la persona puede entrar, por eso hay mucha gente que se suicida, o gente muy famosa que llega como a ese punto de decir, tuve tanto éxito, pero ¿de dónde me agarro? O sea, o la persona, hay un quiebra, o la persona se deprime y no sale de esa depresión o esa crisis existencial, o la persona empieza a darse cuenta que hay algo diferente, hay algo en otro lado, o sea, que empieza a darse cuenta y empieza la siguiente etapa, que puede ser una etapa de quiebre, que podría ser como un despertar. Empieza en la etapa de búsqueda, empieza a convertirse en un buscador la persona. Dice, no, de esto tengo que salir, de acá tiene que haber una respuesta. Empieza a estudiar, se fanatiza con la cábala, con el curso de milagros, con el budismo, hinduismo, empieza a leer muchas religiones, vuelve a la Biblia, Cuarto Camino, Gurdjieff, o sea, empieza a leer un montón de cosas y empieza a darse cuenta que algo de todo eso tienen algo en común. Todavía no entiende mucho, pero igual, aunque no entienda, empieza a salir de esa crisis. ¿Por qué? Porque dice, hay algo más. No importa, no sé lo que es, pero me va a llevar a investigar esto. O sea, que hay algo más que tengo que investigar. Entonces la persona se vuelve muy estudiosa de estos temas, ¿no? Por lo menos en mi caso, a mí me pasó así. O sea, hubo momentos que noches enteras estudiando y meditando y reflexionando y leyendo cosas y sacando conclusiones. La verdad que uno se vuelve como casi un fanático. Y hay gente que también se estanca en esa etapa, porque hay gente que se fanatiza, no sé, o con determinado autor, o con el curso de milagros y se queda ahí, o se estanca, o se mete como en un grupo y no termina, o sea, y leen solo una cosa. En realidad, que la verdad, aparte de estar en nuestro interior, está como desplegada en muchas cosas, y es uno que tiene que empezar como a descifrar eso, ¿no? Entonces empieza la etapa esta del despertar, que es como un punto, digamos, podemos decir, es como un quiebre en la persona que dice, bueno, lo material está hasta acá, y empieza como otra cosa, empieza la etapa del buscador, empieza como el despertar de la persona.
Y, y toda esta etapa, la etapa 4, yo la llamo la etapa de el no hacer. Podemos decir que esta etapa, la 2, es el hacer, la etapa 2 es el no hacer, y está relacionada con el desarmar el ego, porque acá lo construimos y en la otra etapa lo desarmamos. Pero para poder desarmar el ego hay todo un tema. Primero, la persona cuando entra en la etapa del buscador se empieza a dar cuenta de que empieza a reflexionar sobre esto, de que es creador, de que puede crear su propia realidad, de cómo es esto, ¿no? De que en realidad puede ser esto del querer crear, de que en realidad yo creaba mi mundo y en realidad la culpa es mía. O sea, se empieza a dar cuenta de que en realidad el foco no era hacia afuera, sino hacia adentro. O sea, todos los problemas que tenía se empieza a dar cuenta que eran su responsabilidad. Empieza como a hacerse más cargo. Y empieza una etapa de desarrollo espiritual en la persona, de más introspección. Y la cábala empieza a llamar esta etapa, o la desglosa en 2, que podría ser el altruismo estúpido. Y después pasa, como teníamos egoísmo estúpido, tenemos altruismo estúpido. Y el altruismo después también inteligente. El altruismo estúpido, perdón, es la etapa donde la persona empieza a dar. Pero da cualquiera, o sea, regala cosas que necesitaba para él. O sea, es como que empieza a dar sin medir, ¿no? Entonces es como, también es estúpido eso, porque es como, da sin medir, entonces es como que quiere corregir lo anterior. Dice, no, bueno, yo antes estaba en una etapa egoísta y bueno, ahora tengo que ocuparme de los demás. Entonces como que tiene que equilibrar eso, ¿no? Y después entra en la etapa de altruismo inteligente, donde la persona se empieza a dar cuenta, no, bueno, no es todo para los demás, también tengo que ocuparme un poco de mí, también tengo que estar bien yo, y empieza a hacer como una introspección, ¿no? Para mí esta etapa 4 hay como, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Lo que yo fui verificando también, esta etapa del buscador, ¿no? De que cuando uno empieza a buscar, empieza toda la etapa esta de más allá del amor estúpido y el amor inteligente, uno empieza a darse cuenta de su propia programación, acá en esta, ¿no? Uno se empieza a dar cuenta de que en realidad muchas de las cosas que creía en realidad no fueron elegidas, que fueron inculcadas por el entorno, inculcadas por la familia, inculcadas por, no sé, no fueron elegidas. Y uno se empieza a dar cuenta de su propio error, ¿no? De sus propias creencias, empieza a darse cuenta de en realidad de la basura que tiene en su mente. Y acá la gente puede empezar a hacer psicoanálisis, coaching o lo que sea, para empezar a darse cuenta de su propia programación, ¿no? Y bueno, cuando uno se empieza a dar cuenta de su propia programación, dice, uy, Dios, ¿cómo puede ser que tengo tanta basura y las distorsiones cognitivas que tengo y eso proyecta en la realidad que veo? Entonces uno empieza a darse cuenta de su propia programación y la quiere corregir. Después aprende a corregir su propia programación también con afirmaciones o lo que sea, y con afirmaciones, y empezar a proyectar una realidad diferente. Y ahí es como uno entra en un proceso de reconstrucción de la realidad, ¿no? En esta etapa, en la 4. Esta etapa de reconstrucción de la realidad te lleva un poco a ir quebrando, eso es lo que yo llamo la frontera mental, que ahí están todas tus creencias ancladas, ¿no? Y al principio uno arranca con un montón de afirmaciones. Bueno, eso hay un video que expliqué, que bueno, que en realidad uno arranca siempre con un montón de afirmaciones,
Pero bueno, siempre todas al principio tienen que ver con cosas, con logros que uno quiere, ¿no? Pero hay dos afirmaciones que son súper importantes y que uno las tiene que mantener, que son que todo es perfecto y que sos sano. Porque eso empieza como a quebrar y empieza a penetrar en tu mente, y en la medida que eso quiebre y como que pase al otro lado, o sea, al lado consciente, después ese mensaje baja. O sea, ese mensaje de que todo es perfecto y de que sos sano, te das cuenta que es lo más importante. Porque después la idea de que es perfecto y la que sos sano naturalmente, forman una idea consciente. Después de ahí se desglosan otras ideas que podría ser que el amor, la paz y la verdad son uno, ¿no? Pero lo más importante es eso, saber que uno tiene que, aparte de continuar con ciertas afirmaciones, uno tiene que continuar con estas aunque no crea. Al principio uno dice, ay, ¿qué voy a creer que todo es perfecto? Yo se los puedo decir, o sea, cuando empecé a indagar sobre estos temas del amor, la verdad que no me cerraba nada. Les puedo decir que yo soy una persona, era como hasta medio como que no creía en nada de esto, o sea, y hasta que lo empecé a verificar, yo dije, yo lo quiero llevar a mi vida, ¿para qué lo quiero tener en un librito, no? O sea, eh, es como que me había pasado la vida estudiando en la facultad y un montón de cosas aplicando, pero yo en realidad quería mejorar mi vida, y eso es lo que uno quiere, ¿no? Empezar a sentirse bien. Entonces, si uno no puede llevar estos conceptos a la práctica, a tu vida, no tiene mucho sentido. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a llevarlos a la vida de uno. Por eso a veces hay gente que me habla o me dice cosas, yo lo único que puedo decirles es aplicarlo. A mí me sirvió, o sea, por eso estoy haciendo estos videos, o por eso la idea de poder difundir quizás ciertas ideas para que lleguen a más personas. Igualmente uno se empieza a dar cuenta de que no hay nadie a quien corregir. O sea, solamente lo que uno tiene que hacer es corregir su propia mente y volverse consciente. Una vez que uno limpió su propia distorsión, su propia mente, empieza como a volverse más consciente, ¿no? Quería explicar esto. Bueno, entonces tenemos la etapa 1, que es la inocencia. La etapa 2 es la que yo llamo del hacer, es todo el mundo material. La etapa de construcción del ego. La etapa 3 es la crisis, es una crisis bien profunda. Después en el medio hay como un quiebre, que es el despertar, la parte del buscador. La parte 4 es la de construcción del ego, o sea, toda la parte de el camino espiritual de una persona. Bueno, y después, cuando una persona empieza a darse cuenta de que en realidad es como que su mente se corre, ¿no? Mentalmente uno se corre mentalmente, se vuelve consciente. La verdad que a veces poner en palabras esta idea, bueno, yo conté en unos videos que tuve como ciertos episodios donde me pasó esto, que es como que un bloque de tu mente se corre, ¿no? La verdad que es medio loco la explicación, y jamás creí que iba a poder vivirlo después de que creo que fui por el camino largo, por esto de las afirmaciones, pero bueno, la verdad que es como que yo me había puesto, en mi mente me había puesto que tenía que sentirme mejor. O sea, la había pasado tan mal, con tantas enfermedades, con tantas cosas, con tantos conflictos. Perdón que dejé acá mi WhatsApp. Bueno, es eso, ¿no? La idea es que en realidad quería sentirme bien, quería sentirme mejor, después de tantos problemas, tantos conflictos. Ya desde chica
Por ejemplo, bueno, toda mi familia lo puede saber y toda la gente que me rodea también, que cuando yo era chica yo decía, ¿cómo puede ser, no? Eso de los cumpleaños. Quizás tenía, no sé, 7 años, 6 años, 7 años, 8 años, no recuerdo exacto, pero más o menos a esa edad, a los 6, 7, yo decía, ¿cómo puede ser que la gente te trate mal todo el año y venga el día de tu cumpleaños y se acerque con un regalo diciéndote feliz cumpleaños? ¿Qué es esto? O sea, no me cerraba. Yo decía, yo no quiero recibir solo un regalo un día y que la persona el día anterior me había tratado mal. Ni hablar de si puede ser la familia o gente del entorno o compañeros del colegio. La verdad que muchas de las cosas que pasaban no me cerraban. No entendía por qué la gente decía que se quería y era agresiva. O sea, la verdad que muchas conductas de la gente no me cerraban. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la gente que te dice quererte te agrede? O bueno, ¿no? Muchas cosas que empecé a ver y eso me motivaron un poco a querer tener una vida mejor. No digo a ver cómo explicarlo, no digo que esté totalmente superada, ni que ya estoy iluminada, ni mucho menos. Perdón. Hablé mucho. Bueno, perdón. No quiero decir que ni que estoy iluminada, ni mucho menos, pero sí puedo decirles que la verdad empezar a implementar todas estas ideas me ayudaron a mejorar mucho mi calidad de vida, a poder sentirme bien, eh, mucho mejor, no solamente a reaccionar diferente, y actuar diferente, sino que también mi sentir, ¿no? Mis pensamientos, cambié muchísimo mis pensamientos, mis intenciones, ya no tengo tanto odio, tanta bronca, no quiero vengarme de nadie. O sea, antes puedo asegurarles que sí, que la verdad que uno la pasa mal porque en realidad es uno quien está mal, eh, sufriendo por un montón de cosas que son autogeneradas, ¿no? Cosas que uno realmente cree que no puede salir y uno mismo se lo crea, ¿no? Pero es porque uno se siente mal con su vida, ¿no? Pero bueno, y la última etapa sería la etapa de la iluminación, donde a eso todos queremos llegar, aunque no lo creamos, ¿no? Todos queremos llegar a una etapa de conciencia, de iluminación, de claridad mental. ¿Y por qué elevar en conciencia es tan importante, no? Muchas veces hay gente que me dice, esto de elevar en conciencia cansa, o no sé, o... En realidad puede ser que sí, pero es un esfuerzo ahora que estás haciendo para obtener beneficios futuros, o sea, tener paz mental. En realidad es lo que todos queremos, aunque no lo sepamos conscientemente. Porque si elevamos en conciencia nuestras decisiones, todo lo que hagamos va a ser mejor. ¿Y qué más queremos que poder sentirnos bien, ¿no? Y por eso vemos que hay gente que quizás solamente se quedó en las primeras etapas. O sea, en estas etapas de desarmar el ego requiere mucho esfuerzo y aunque pareciera sencillo, voy a aclarar esto, aunque pareciera sencillo desarmar el ego, no lo es. O sea, hay gente que dice, es más fácil soltar que construir. No, o sea, las dos partes también requieren esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta parte es de hacer y cuando empezamos a hacer, al principio es como que uno es medio vago en hacer, ¿no? No sabe o no tiene la capacidad, pero después cuando uno empieza a hacer dice, esto ya es bueno, ya es fácil, ya me sale y ya entra en otra carrera del hacer.
Y, y después soltar eso también lleva un esfuerzo, porque es en contra de lo que tu mente quiere. O sea, también requiere un esfuerzo al principio. Por ejemplo, vos le decís a alguien, quédate un ratito sin hacer nada, y la persona no puede, o sea, no puede, quiere hacer cosas hacia afuera. Entonces, después de la crisis arranca un proceso de desarrollo espiritual importante. Y la verdad que no hay nada mejor que poder darse cuenta que no somos solo ese cuerpo al que la gente le hace rituales como si fueran lo máximo, ¿no? O la gente se enfoca mucho en el tener y no darse cuenta de que en realidad hay algo más, ¿no? Algo más que no es esto que estás viendo, ¿no? Que no es material. Así que bueno, espero que les sirva este mensaje, que les sirva el video. Después seguramente estaré haciendo algún video en vivo para poder hablar, interactuar con ustedes. Así que bueno, nos estamos viendo. Chau, chau.